grandes empresarios suelen moverse bajo un halo de misterio y anonimato. Mucho más, aquellos que están en lo alto de la industria del entretenimiento. Aquellos cuyo principal interés no es ser famosos, sino hacer buenos negocios con las estrellas. Por todo eso, resulta bastante llamativo que hoy, a casi 3 décadas de su muerte y mucho más de sus tiempos de esplendor, el nombre de Emilio el Tigre Azcárraga vuelva a ser conocido. Este hombre digitó por casi 25 años los rumbos del Grupo Televisa, el mayor conglomerado de medios de Latinoamérica. En tiempos en los que México parecía ser el epicentro del entretenimiento de habla hispana, Azcárraga estuvo al mando de todo. Y vuelve a hablarse de él a propósito de su rol en la biopic de HBO Max, Sin Querer Queriendo, en la que se retrata su tirante vínculo con Roberto Gómez Bolaños, cuando el Chavo se convirtió en un éxito mundial. ¿Quién era realmente el Tigre? ¿Cómo logró conseguir una seguidilla de éxitos mundiales que lo convirtieron en el hombre más rico del continente? ¿Es cierto que construyó el Estadio Azteca? ¿Cómo se vincula su figura con el icónico capítulo de Acapulco de El Chavo del Ocho? ¿Su propia vida sentimental podría ser una telenovela? Descubramos la respuesta a esas y otras preguntas en Lo Más Insólito de Emilio el Tigre Azcárraga. Antes de continuar, les contamos que este es uno de nuestros últimos videos relacionados de algún modo con el universo Chespirito. Esperamos que hayan disfrutado de esta saga, tanto como nosotros disfrutamos produciéndola. También nos interesa saber con qué clase de temática les gustaría que continuáramos. Los leemos en comentarios. Por último, les recordamos que ahora pueden escuchar todos nuestros episodios en sus plataformas de podcast predilectas. Si les agrada lo que hacemos y desean apoyar el canal, suscríbanse y dejen su like. Gracias. Ahora sí, avancemos. Emilio Azcárraga Milmo podría ser lo que hoy denominaríamos un nepo baby. Su llegada a la industria del entretenimiento fue a partir de un contacto clave: su propio padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, un auténtico magnate de las telecomunicaciones en los años 50. Cuando Emilio Jr. empezó a dar sus primeros pasos en los estudios superiores, supo al instante que seguiría la senda marcada por su padre. Al igual que él, se fue a estudiar finanzas a los Estados Unidos. A su regreso a México, tuvo un breve paso por un trabajo que podría considerarse común. Vendía enciclopedias a domicilio. Pero aquella proletaria experiencia duró poco, y siendo todavía joven, comenzó a trabajar bajo el ala de su progenitor. Su base principal de negocios era la estación de radio XEW. Pero de a poco, Emilio se fue abriendo paso en distintos roles en el área de la publicidad. Roles que muy oportunamente lo llevaron a los inicios del canal XEW-TV Canal 2. Eran los primeros años 50 y la televisión era toda una novedad que nadie sabía a ciencia cierta en qué se acabaría convirtiendo. Aún eran pocas las casas mexicanas que contaban con un aparato de este tipo, pero la fiebre por subirse a lo que parecía ser la industria cultural más prometedora del siglo no dejaba a ningún empresario indiferente. Azcárraga hijo se ocupó rápidamente del sector comercial del canal, que sería el segundo en concesionarse en el país. Supieron aprovechar el candente panorama comercial y fueron de los primeros en sentar posición en un ámbito que rápidamente se diversificaría y tendría competidores por todas partes. Haber llegado tan pronto al negocio le dio una ventaja clave a los Azcárraga. Les permitió conocer de cerca los entretelones, los engranajes de una maquinaria que recién estaba comenzando a funcionar. La gran chance de crecimiento llegaría poco tiempo después, en 1955, cuando Azcárraga padre firmó la primera de muchas expansiones. Se sumó a la difusión de las 3 principales cadenas de aquel momento, que eran Canal 2,
XHTV Canal 4 y XHGC Canal 5, dando nacimiento a Telesistema Mexicano, una alianza clave para el crecimiento de la TV latina poco después. Y Azcárraga hijo, que ya empezaba a demostrar sus mañas de tigre, quedó a cargo de la gerencia de mercadeo y producción. Así comenzaba a tener injerencia en las decisiones comerciales y también las creativas, un doble rol que ocuparía por mucho tiempo, acumulando un poder pocas veces visto en un empresario de medios. Pero para hacerse ese lugar, debería pelear fuerte. A Azcárraga le gustaba la televisión, pero no solo desde el punto de vista de los negocios. La actividad empresarial evidentemente se le daba muy bien, pero al tigre también le gustaba el rol de productor. No solo quería hacer negocios, asistir a elegantes galas y codearse con empresarios y políticos de primer nivel, sino también tener poder de decisión al momento de pensar qué quería ver el público. Le interesaba estar bien metido en la cocina del set, ver con sus propios ojos las disyuntivas de los otros y cranear por él mismo los éxitos que estaban por salir de su oficina. También le interesaba el teatro, que entendía como otra rama clave de la cultura popular, que no sería completamente desbancada por la TV como lo vaticinaban los más férreos críticos de la caja boba. Fue así como Azcárraga estuvo a cargo tanto de un programa de entretenimiento como de una obra de teatro. Produjo Super Remate de Autos del Canal 2 y en las tablas, Ring Ring llama el amor. Pero uno de sus primeros éxitos no llegaría de la mano de la ficción, sino de un hallazgo prácticamente casual que lo cambiaría todo. Cuando en 1956 se transmitió el segundo campeonato panamericano de fútbol, nadie sabía exactamente cuánto éxito podía llegar a tener. En ese torneo, en el que se consagró campeón Brasil, las cifras de audiencia sorprendieron a todos. Azcárraga, con el ojo bien afinado en los posibles negocios, supo que allí había un diamante en bruto. El fútbol podía convertirse en un éxito global si se sabía aprovechar la potencialidad de la transmisión televisiva. Rápido de reflejos, Azcárraga se convirtió en un hábil puente entre el mundo de la TV y el fútbol. Para conseguir tener influencia en ese segundo sector del que hasta ese momento era ajeno, hizo lo que cualquier hombre rico suele hacer: compró uno de los equipos más grandes del país. Así, el Club América se convirtió en otro de los activos de la familia Azcárraga. Desde ese lugar, el joven empresario podía estar de ambos lados del mostrador y vincularse con el mundo del fútbol de manera directa y efectiva. ¿Su objetivo principal? Azcárraga no tenía sueños modestos. Él quería conseguir que México fuera sede de algún próximo mundial de fútbol. La manera de lograrlo, según la estrategia del magnate, era crear un gigantesco estadio para ofrecer una sede a la altura de la contienda deportiva. Y así, en 1962, comenzó la construcción de nada menos que el mítico Estadio Azteca. Azcárraga estaba seguro de que ese era su boleto para conseguir que México fuera anfitrión. Pero le faltaba una última promesa que pudiera convencer del todo a los jerarcas del fútbol internacional. Azcárraga diseñó, entonces, un sistema que hoy parecerá habitual en cualquier transmisión deportiva, pero que en los años 60 resultaba futurista. Aseguraba que haciéndose en México, el Mundial se transmitiría en vivo y a color a todo el mundo. Y todo el esfuerzo de Azcárraga dio frutos no mucho tiempo después, aunque por partida doble. No solo pudieron ser sede del Mundial de 1970, sino también 2 años antes, de los Juegos Olímpicos. Para el Tigre, nada parecía imposible, y llegada la década del 70, terminó quedando frente a otro éxito arrasador
del que él también formaría parte. Un imperio llamado Chespirito. El tigre Azcárraga se presenta en la serie sin querer queriendo, al igual que otros muchos personajes, bajo un nombre diferente. Esto fue una decisión de producción para abordar ciertos aspectos sin tener problemas legales. Fueron varios los miembros del elenco original de Chespirito o sus herederos que por diferentes motivos no autorizaron la utilización de sus nombres reales o apodos. En el caso de Azcárraga, más allá de ese detalle, es ineludible saber de quién se trata. El actor Sebastián Moncayo se puso ante el desafío de interpretar a uno de los hombres más fuertes del entretenimiento mexicano, en una serie que lo mostraría con sus luces y sombras. Compuso así el personaje de un empresario hábil, calculador y también despiadado, seguro de sí mismo y con la mira puesta en generar éxitos permanentemente. La relación con Chespirito que plantea la serie es cercana, de creciente confianza a medida que Bolaños va aumentando su poder dentro de la industria, pero no ajena a tensiones y cortocircuitos. Azcárraga, como los diferentes jefes de Televisa, tenía una mirada cargada de dudas ante las propuestas que Chespirito le hacía. Al final, el comediante terminaba convenciéndolos o demostrando que sus ideas resultarían exitosas, pero debía hacer gala de todos sus encantos para lograr que los ejecutivos le dieran luz verde. El tigre fue, sin dudas y efectivamente, uno de los jefes más cercanos a Chespirito, y también de los que más salió beneficiado ante los éxitos de los diversos programas del actor en su pantalla. Supo ver a tiempo aquellas propuestas alocadas que Roberto le contaba y traducir eso en éxitos galopantes. Lo que muchos no sabían hasta el estreno de la serie de HBO Max es que Azcárraga sería la pieza clave que explica esa triada de atípicos episodios en los que toda la vecindad del Chavo del Ocho se traslada a unas paradisíacas vacaciones a Acapulco. La decisión de llevar el programa allí no tuvo un trasfondo creativo, sino comercial, a través de uno de los programas más exitosos de la historia del canal. Azcárraga intentaba promocionar su última inversión inmobiliaria. Corrían los primeros meses de 1977, cuando el hombre compró un hotel de lujo, que era uno de los destinos turísticos más codiciados de la costa mexicana. Se trataba del Hotel Acapulco Continental, y para el productor no había mejor forma que presentarlo en sociedad que mostrándolo en su pantalla y en uno de los horarios con más rating. El Chavo del Ocho era un éxito descomunal, y cambiar el escenario emblemático del programa parecía una estrategia más que arriesgada. ¿Dudó entonces el tigre? Claro que no. Dudar no parecía estar en su ADN. Durante todos esos años, el sello distintivo del programa era que toda la acción transcurría en el patio de la vecindad y a lo sumo en algunos departamentos, el patio trasero o las calles de ingreso más cercanas. Pero todo era dentro de un radio mínimo, absolutamente barrial y cotidiano. ¿Cómo tomaría el público que de golpe todo ese elenco de llamativos personajes se trasladara a un sitio lujoso, completamente diferente a su zona de confort? La movida, finalmente, salió perfecta en términos de ficción. Los episodios de Vacaciones en Acapulco se convirtieron en íconos del programa, y a diferencia de la mayoría de las historias que se veían en la vecindad, nunca pudo ser refilmada con otros actores. Fueron momentos únicos e irrepetibles, pero además marcaron un punto de inflexión como se vio en la biopic de Chespirito. Fue el momento de quiebre para el elenco. Las tensiones ya se venían manifestando detrás de cámaras, pero en ese viaje todo explotó. Carlos Villagrán y Ramón Valdés decidieron alejarse del programa y aparentemente
Esto coincidió con la ruptura entre Florinda Mesa y el director Enrique Segoviano, quienes planeaban casarse. Para ese entonces, Segoviano ya estaba seguro de que algo pasaba entre Chespirito y su prometida. En la serie también se planteó que en ese viaje, la esposa de Bolaños, Graciela Fernández, comenzó a sentir que su matrimonio se caía a pedazos. 2 años después, el divorcio lo confirmaría. Todo esto pueden verlo en el episodio que dedicamos a Segoviano, o en los muchos que dedicamos a la relación Bolaños-Mesa. Más allá de estas cuestiones, lo orquestado por el Tigre Azcárraga funcionó a la perfección. El objetivo central de aquellos capítulos era mostrar las instalaciones de su hotel, y para ello la producción reservó gran parte del lugar y trasladaron hacia allí el rodaje. Hicieron lo mismo con El Chapulín Colorado, serie hermana, que también tuvo su episodio en los patios del Hotel 5 Estrellas. Estaba claro que Azcárraga no dejaba nada librado al azar, y por esos años, El Chavo era su caballito de batalla televisivo, su nave insignia. A tal punto tenía predilección por Chespirito y sus productos, que a él le permitía un privilegio especial. En tiempos donde casi todo el mundo fumaba muchísimo, Roberto era el único autorizado para hacerlo dentro de las instalaciones del canal, algo terminadamente prohibido para el resto de los mortales. Pero a esta regla también hubo otra excepción. Ramón Valdés llegó a tener también aquella concesión. Entre Azcárraga y el actor que interpretaba al eterno Don Ramón, llegó a haber una relación de cercanía y confianza. Muy querido por todos sus compañeros, Valdés también fumaba gran cantidad de cigarrillos por día y podía hacerlo, si así lo quería, dentro del set. Lamentablemente, tanto a Ramón como a Chespirito y otros miembros del elenco, la adicción al tabaco les terminaría pasando factura con problemas de salud que los llevarían a la muerte. La serie de HBO, de 8 episodios en total, elude contar el final tanto de la vida de los actores como del programa en sí mismo. El episodio de cierre, que intenta mantener un halo de alegría y nostalgia, no aborda que el programa de Chespirito llegaría a su fin, y de manera bastante abrupta y unilateral, por decisión del propio Azcárraga, aún ante la resistencia de Chespirito. Para fines de los años 70, Azcárraga le propuso a Bolaños hacer el salto a la pantalla grande y filmar una película con sus personajes, pero el comediante se mostró escéptico. La biopic mostró que Chespirito acabó aceptando la propuesta ante una frase contundente de El Tigre. Al final del día, era Azcárraga quien ponía las reglas. Así, Chespirito escribió la película El Chanfle, y apenas unos meses después, el 7 de enero de 1980, pondría final a El Chavo como serie independiente. Según el propio Bolaños, sentía que la ficción estaba estancada y que era momento de seguir con otros proyectos. A partir de entonces, El Chavo pasó a ser un sketch más dentro del programa Chespirito. Pero las cosas volverían a cambiar con la siguiente década. Para comienzos de los 90, Chespirito estaba ilusionado con festejar los 25 años de su programa, pero se encontró ante un panorama desolador. Azcárraga ya no sentía que aquello funcionara. Lo que realmente parecía ser rentable eran las telenovelas, y tenía la intención de llenar la grilla de programación con ellas. Todo fue una tensa negociación en los siguientes años, hasta que finalmente Azcárraga le propuso a Bolaños cambiar el programa de día y horario. Pero Chespirito sintió que aquello era bajarle el precio a su trabajo. Entendió que los tiempos estaban cambiando, la industria viraba hacia un lugar que no le interesaba, y el apoyo incondicional del jefe máximo se había extinguido. Sin grandes eventos, las series de Chespirito se apagaron para siempre de la televisión en 1995.
era una sombra de lo que había sido. Muchos de los actores habían fallecido. Los conflictos entre los que aún vivían empezaban a agrietar la imagen del elenco, y los jefes de Televisa notaban que era un programa anticuado, que se había quedado muy atrás en el tiempo. Azcárraga, sin más, le soltó la mano a Chespirito y supo que era momento de enfocarse en el rentable universo de las telenovelas. Otra vez, y como se imaginarán, daría en la tecla del éxito. A fines de los 80 y sobre todo principios de los 90, las telenovelas mexicanas pasaron a ser el producto de entretenimiento más exportado del país. Televisa internacionalizó sus contenidos, logrando cautivar a públicos hasta ese entonces distantes, como Alemania o Rusia, con sus enredados y melodramáticos argumentos. Esta época dorada de la telenovela quedó como todo un ícono de época. El particular acento de los actores en las secuencias más dramáticas de estas ficciones, sus nombres largos y escenas de discusiones acaloradas y hasta alguna bofetada, fueron incluso parodiadas en todo tipo de programas. Algunas de las más importantes novelas de Televisa fueron protagonizadas por Verónica Castro. Los ricos también lloran y Rosa Salvaje se transformaron en sucesos a escala mundial. Los ricos fue traducida en más de 25 idiomas y exportada a 120 países, incluido Rusia, país que recibió a la actriz en una gira en 1993. Otra novela de Televisa, Cuna de Lobos, contó con un éxito inesperado en Suecia, Australia, Venezuela, Italia, China, Nueva Zelanda, Noruega y Líbano. Todas las decisiones de Azcárraga por esos años parecían tendientes a explotar la ficción mexicana, hasta límites que nunca antes había alcanzado la televisión latinoamericana. Fue también uno de los ideólogos del surgimiento de Thalía, en la serie quinceañera, que ponía la temática juvenil en el centro. Así, diversificaba el público posible de este tipo de melodrama y se metía en temáticas complejas y polémicas relativas a la adolescencia. Pero el éxito verdaderamente arrasador de la alianza Thalía-Tigre-Azcárraga llegaría con la trilogía de las Marías, las telenovelas María Mercedes, Marimar y María la del Barrio. Thalía era el ejemplo más evidente de un arquetipo de heroína de la telenovela mexicana de los años 90 que el Tigre Azcárraga había diseñado con ojo experto. Eran protagonistas que atravesaban verdaderos infiernos de sufrimiento, pero también conformaban personajes femeninos fuertes a su modo, todo encajado en argumentos muy atados a las diferencias de clases sociales. El Tigre inventó, junto con los libretistas, directores y productores que contrataba, su imperio de reinas de telenovelas, pero en su vida privada también atravesaría melodramas apasionantes. Se sabe que dentro de los pasillos de Televisa, las largas jornadas de grabación y la tensión que se respiraba en el aire daba lugar a que entre actores y productores se forjaran vínculos tan cercanos como tormentosos. Aunque la biopic de Chespirito se centra especialmente en los romances y traiciones de algunos otros miembros de los elencos, también deja en el aire la sugerencia de que el Tigre era un hombre que no se privaba de mantener una activa vida sentimental durante sus horas de trabajo. Fueron muchas las relaciones públicamente conocidas del dueño de Televisa con distintas mujeres de su entorno. Hubo parejas oficiales, serias y perdurables, como también aventuras y amoríos, que le hicieron valer la reputación de hombre mujeriego e infiel. Todo empezó con una relación más bien típica y tradicional a comienzos de los años 50, con quien sería su primera esposa,
María Regina Yonduve Almada, pero acabó antes de tiempo, con una inesperada tragedia. Apenas 8 meses después de la boda, Regina falleció estando embarazada. Poco tiempo después, Azcárraga se puso en pareja con la actriz Silvia Pinal, pero todo terminó como una auténtica telenovela. Debieron dar por finalizada la relación, ya que el padre de El Tigre le ordenó casarse con otra mujer de su misma clase social. El matrimonio arreglado por Azcárraga padre era con una francesa llamada Pamela de Surmont, con quien El Tigre acabaría teniendo 3 hijas. Pero aquella familia ya había comenzado mal, y Azcárraga nunca hizo mucho por sostenerla. Tras constantes infidelidades de su parte, el matrimonio por conveniencia se disolvió. La siguiente esposa de Azcárraga fue Nadine Jean, con quien tuvo un hijo que tiempo después se convertiría en heredero del imperio televisivo. Azcárraga seguía haciendo de las suyas, y su esposa supo rápidamente que la engañaba con actrices jóvenes de forma constante. No tardó demasiado en pedir el divorcio. Para entonces, Azcárraga ya tenía un vínculo por todos conocido con la joven Paula Cusi, a quien le abrió un espacio especial sobre clima y horóscopo en el noticiero 24 horas. En Televisa, todos sabían que Cusi se perfilaba como el gran amor del dueño del canal, pero El Tigre debió esperar a que su padre muriera para formalizar del todo el vínculo y casarse con ella. Estuvieron juntos durante un cuarto de siglo, algo impensado para un magnate que parecía no querer comprometerse realmente con ninguna mujer. Pero para los años 90, en pleno esplendor de las novelas, la relación se hizo pedazos y Cusi se fue. La última pareja conocida de Azcárraga fue Adriana Abascal, quien había sido reina de belleza en el año 1988. La diferencia de edad era abismal, porque Azcárraga la conoció a los años 50, cuando la joven tenía apenas, según dicen los cálculos más optimistas, 18 años. Pero para 1997, las andanzas amorosas de Azcárraga llegarían a su fin, con la sorpresiva muerte del magnate a los 66 años. Sin embargo, para ese entonces, ya era mucho más que un hombre de negocios. Era un millonario con aceitados y polémicos contactos con la cúpula del poder político mexicano. Como uno de los empresarios más poderosos de todo México, El Tigre Azcárraga no podía ocultar por mucho tiempo sus lazos con la política. Tenía acceso directo y mucha influencia en quienes estaban a cargo de las riendas del país. Durante algunos años se mostró neutral o alejado, al menos públicamente, de las sucesivas contiendas electorales, pero todo cambió a partir de 1982. En plena campaña electoral, se definió como soldado del PRI, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, una fuerza de la llamada centro-derecha que gobernó México durante 7 décadas ininterrumpidas. A comienzos de los años 80, El Tigre se puso abiertamente al lado de Miguel de la Madrid Hurtado, y muchos señalaron que esto rápidamente se vio reflejado en la cobertura mediática de Televisa en plena campaña. La voz de Hurtado y la imagen del PRI tenía preponderancia clara en la pantalla de los canales pertenecientes al grupo. Ya en los años 90, Televisa intentó sentar una posición más distante. El Tigre afirmó que ya no se autodefinía tan alineado a ninguna fuerza política y sostuvo que solo estaba en el negocio del entretenimiento, buscando alejar cualquier otro tipo de vinculación por fuera de ese rol. Aún así, los sectores más críticos a Azcárraga y toda su maquinaria mediática
siempre señalaron que año tras año, el grupo de medios presentó información sesgada que respondía a los intereses del poder político y particularmente a una visión conservadora y de derecha. Se señaló la criminalización de las comunidades indígenas, la difusión de un entretenimiento banal mientras en el país se extendían los movimientos guerrilleros y la insurrección obrera, e incluso en 2025 se habló directamente de una maquinaria de creación de fake news. Pueden profundizar en estas cuestiones visitando el informe que hicimos al respecto de los Televisa Leaks. Pero el Tigre Azcárraga no llegaría a ver ese escándalo. Su muerte le llegó antes de lo que esperaba, en el entorno de lujos en el que siempre se sintió tan cómodo. El 16 de abril de 1997, se anunció oficialmente que el mayor magnate de México había muerto. Era el hombre más rico de América Latina, con una fortuna estimada en $5.000 millones. Entre sus muchas pertenencias de extremo lujo, estaba su embarcación llamada Eco, en la que solía lanzarse al mar y tomar sol durante muchas horas en cubierta. La noticia de su muerte sacudió a todo México, y se supo que había fallecido justamente estando en su yate. El motivo, en un principio, se dijo que fue un fulminante cáncer de páncreas, pero también hubo otras versiones. Los periodistas Andrew Paxman y Claudia Fernández, en su libro de investigación, El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, plantearon que en realidad el magnate murió por un cáncer de piel que no fue detectado a tiempo por sus médicos. En concreto, según esta teoría, la larga exposición al sol que Azcárraga hacía en sus excursiones en yate le habría producido la enfermedad. A pesar de haber notado lunares y manchas sospechosas en su piel, su médico personal no habría dado las consabidas señales de alarma. Cuando finalmente le hicieron estudios, el cáncer estaba en una etapa demasiado avanzada. Haya sido de un modo o de otro, sí se sabe que en sus últimos minutos lo acompañó su última novia y su hijo. En ese lecho de muerte, el Tigre le legó a Emilio Azcárraga Gin su reinado mediático. Sin embargo, en pleno FIFA Gate, quedó en evidencia que Azcárraga Gin no había heredado la suerte y astucia de su padre, el Tigre. En octubre de 2024, dio un paso al costado al frente de Televisa, luego de que se vinculara al grupo con la investigación por pago de sobornos por más de $100 millones a diversos funcionarios de la FIFA para la adquisición de derechos televisivos. Sin embargo, la dinastía sigue. El nieto del Tigre se perfila como el futuro de la compañía. Emilio Azcárraga Fastlicht tiene apenas 20 años, nació en Miami y cultiva un bajo perfil, pero muchos ven en él la continuidad del legado. ¿Será posible que alguien más en la familia esté a la altura de una figura de la talla de El Tigre? Lisa y llanamente. ¿Tendremos a un nuevo Azcárraga en los próximos años cultivando toda clase de nuevos éxitos? ¿O la industria ya ha cambiado demasiado desde esos tiempos? Leemos sus opiniones en comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos veremos próximamente, cuando analicemos otra de estas insólitas y para nada normales historias.